¿Cómo identificar los falsos profetas? Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 20. ¿Sabe usted cuál es el animal más peligroso del mundo? El animal más peligroso del mundo no es el tiburón, no es el león, no es el tigre, ni es el oso, ni es el lobo, ni es el rinoceronte, ni es la serpiente o el cocodrilo, ni siquiera el hipopótamo. Lo creas o no, el animal más peligroso del mundo y mortal para el hombre es el mosquito. Un estudio publicado por la revista Good demuestra que los animales más temidos comúnmente por el hombre son precisamente los menos peligrosos para él. No son los más peligrosos precisamente para el hombre. Según la estadística, debemos tener más miedo a un mosquito que a un tiburón, ya que el porcentaje de muertes y víctimas de un mosquito es mucho mayor que la producida por cualquier animal salvaje. Por ejemplo, este estudio habla de un promedio del número de personas que cada raza de animal, cada tipo de animal mata por año. Sorprendentemente, los tiburones y los lobos se encuentran en el último puesto de la lista. Ambos acumulan un total de 10 muertes al año como promedio. Sin embargo, otros más cercanos a nuestra vida cotidiana causan más muertes. Por ejemplo, los perros causan al menos aproximadamente 40,000 muertos por año cuando contagian con rabia. También el hombre es peor que un lobo, que un tiburón, que un cocodrilo para otro hombre. Y el ser humano es responsable de 425,000 asesinatos al año. Sin embargo, ni aún el hombre lidera el ranking de muertos por año. Según Good, la revista, el animal más temible para la raza humana debería ser el mosquito, con 725,000 muertes al año, como consecuencia del contagio de la malaria, del dengue, del Zika y otras enfermedades más. Son más peligrosos los que son aparentemente inofensivos y se escurren entre nosotros agazapados que aquellos que son fuertes, grandes y feroces y que vienen de frente a atacarnos. Mi mamá decía, de las aguas mansas líbreme Dios, porque de las bravas me libro yo. Por eso la palabra nos manda a cuidarnos de los lobos disfrazados de ovejas. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Los falsos profetas no te van a ofrecer un trago en una botella que la etiqueta diga veneno. ¿Cierto que no? Ellos no te van a ofrecer un trago en una etiqueta que diga veneno. Ellos van a mezclar el veneno con una comida rica, lo que más te guste, con una bebida atractiva o deliciosa y te la ofrecerán. Según este pasaje que acabamos de leer, podemos extraer algunas verdades que saltan a primera vista. Y la primera verdad es que hay falsos profetas, existen. Y Jesús dice que hay falsos profetas, lo cual implica que parecen verdaderos y originales, que están entre nosotros, nos saludan en la calle, pero son falsos. La falsificación es parte del día de hoy. No hay que abundar mucho sobre eso porque a quien no le han, dicen acá, metido un billete falso. A mí vendiendo libros y CD me pagaron con un billete falso de 5,000. Hoy abunda la falsificación, es parte del día de hoy. No hay que abundar sobre eso porque a todo el mundo le ha tocado alguna vez comprar algo que parece original, pero que es falso. Una ideología peligrosa viene creciendo en los últimos tiempos. Una ideología que tiene que ver con la inclusividad y va creciendo en el mundo. Y esta ideología de la inclusividad dice que si tú dices a algo que es falso o que es equivocado, pueden acusarte de que no permites incluir opiniones o criterios de otros. Porque supuestamente para el mundo de hoy, el verdadero amor es aceptar a todos como son, con sus opiniones. Pero la realidad es que quieren excluir la opinión bíblica. Esa famosa inclusividad realmente lo que quiere es excluir la opinión del cristiano.
la opinión de la Biblia, la opinión de la palabra de Dios. Porque el verdadero amor te dice qué es lo que te va a dañar. Y Jesús te dice qué es lo que te va a dañar eternamente. Y si hay falsos profetas, entonces otra verdad es que hay que tener sumo cuidado, porque podemos caer en sus engaños. Hay señales, hay características por las que podemos reconocer. Jesús nos muestra estas señales a nosotros en este pasaje. Es irónico que el mundo vea claramente quién son los falsos profetas, mientras muchos creyentes y muchas congregaciones son ciegos. Es irónico, las personas que no leen la Biblia o la leen a través del punto de vista de otros y no por su propio estudio, son las mismas personas que creen en los falsos maestros. Ah, pero tal hermano, tal líder hace milagros. Los milagros no son la evidencia de que un falso maestro sea de Dios. Además, el diablo también hace milagros y milagros engañosos para hacer descarriar a otros. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, el Señor hice milagros, Señor eché fuera demonios, entrará al reino de los cielos. Para poder entender un poco esta enseñanza, un poco más, como la entendieron los que escuchaban a Jesús en este sermón del monte, porque esto es parte del sermón del monte, vamos a ver primero el contexto de los falsos profetas en esa época. Casi todas las frases y palabras que Jesús utilizó ahí donde leímos en esta sección eran familiares a los judíos. Los que la oyeron en ese momento estaban oyendo algo que era familiar para ellos. Los judíos sabían que habían falsos profetas. Entre ellos, la dificultad estaba en cómo identificarlos. Así como es hoy ya común que le digan a los políticos ratas, micos. Es común para usted oír por la televisión cómo critican, cómo ridiculizan a los políticos, y eso tiene un sentido. Entre col y col le digo, ridiculizan tanto a los políticos porque quieren que el pueblo se decepcione de los políticos y un día apruebe fácilmente o rápidamente el gobierno mundial. Ya a la gente no le importa, por tal de que salga el presidente que está, votan por el que viene, así sea de izquierda o derecha, pero quieren un cambio. Cuando el pueblo se obstine, se hastíe, ya quede repugnado, quede aburrido de los políticos, le van a proponer un gobierno mundial y el pueblo lo va a aceptar fácilmente. Es para eso. Todo tiene un sentido. Pero bueno, así como nosotros estamos acostumbrados por la televisión, por los programas humorísticos que le digan a los políticos ratas, micos, monos y otros calificativos ofensivos por la televisión y las redes sociales que proceden del descontento popular, en aquel tiempo el calificativo que usa Jesús de lobos era conocido, era el nombre que se le daba a los malos gobernantes, a los falsos profetas. Por ejemplo, si usted lee 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, puede leer allí que dice el apóstol Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces hay señales, características por las que podemos reconocer a los falsos profetas y Jesús nos las muestra en este pasaje. ¿Cómo sabemos que estamos frente a un falso profeta? Bueno, se reconoce a los falsos profetas por lo siguiente. Cuando los profetas, según estos versículos y lo que enseña Jesús en todo el Sermón del Monte, cuando los profetas prometen falsa tranquilidad y bienestar con sus palabras de éxito y prosperidad al pueblo. Los creyentes, yo sé que me dice mi familia, rebaja la enseñanza, suave, por lo menos no pongas cara de bravo. Pero ¿cómo hago para negociar el mensaje de Jesús? Si yo quisiera traer un tema mío, pues yo lo rebajo, le pongo, le quito. Pero si yo voy a tratar de explicar lo que Jesús dijo, yo no lo puedo cambiar porque es lo que Él dijo. Entonces los creyentes que sabemos que estamos en guerra espiritual, que el mundo se hunde en el pecado y la maldad,
que Satanás dirige al mundo a través de los bancos, los gobiernos y sus políticos, cuando las falsas religiones dominan, cuando la idolatría mundial crece, la familia se destruye, cuando las señales de los fin de los tiempos están ya cumpliéndose, aún en medio de este caos, los profetas falsos pareciera que quieren darle tranquilidad y bienestar con sus palabras de éxito, prosperidad al pueblo. Predican un mensaje positivista que promete el gobierno cristiano del creyente en la tierra. No sé, a veces dicen que a través de la guerra espiritual o de la lucha pacífica o de las marchas del éxito y de la prosperidad y todo lo bueno. Y allí van. Le prometen a la gente en medio de estos tiempos convulsos que van a prosperar, que va a estar todo bien, que vamos a volver a la normalidad. Cuando vemos a nuestro alrededor que crece la idolatría nacional, ¿se han arrepentido los gobernantes de Colombia? ¿Se han arrepentido los de la religión tradicional o siguen adorando ídolos? ¿Crece la idolatría nacional? ¿La injusticia o la corrupción? ¿Se están arrepintiendo los gobernantes de la corrupción? La violencia y la maldad que en el mundo crece cuando la minoría, los más ricos, explotan, violan constantemente los derechos y atropellan a la mayoría pobre. Cuando los sistemas de salud y las organizaciones nacionales y mundiales en los cuales la población confía están asesinando a su propio pueblo con falsos protocolos, con cifras infladas, matando a los ancianos, mandándole a poner tapabocas para que tengan enfermedades bacterianas, neumonía bacteriana, abortando niños, envenenando a todos con los químicos para reducir la población mundial. ¿Cómo cree que el mundo va a prosperar y va a haber paz que venga de parte de Dios? Seamos sinceros, hermanos. Hace un tiempo atrás prometieron el proceso de paz a Colombia y los mismos colombianos dijeron que como no había justicia no podía haber paz. Y si un pueblo es capaz de pensar sin justicia no hay paz, ¿cómo cree que va a traer Dios paz si no hay justicia? Si crece la corrupción, si crece, sería como darle un premio al hijo por matar al perro, como darle un premio al hijo por poner una bomba en la casa, por matar a alguien. Si crece la maldad en el mundo, ¿cómo cree que va a venir paz y prosperidad de parte de Dios? Entonces ahí está el falso profeta, hermano. ¿Cómo cree que el mundo va a prosperar y va a haber paz de parte de Dios? Además, la Biblia no profetiza que el mundo será un lugar de paz y felicidad creado por el hombre. Eso lo dijo Fidel Castro, eso lo dicen los humanistas, eso lo dicen los comunistas, que el ser humano con educación, con igualdad, puede crear el paraíso en la tierra. Eso es una teología humanista. El mundo no va a ser pacífico mientras lo dirige el hombre que le dio la espalda a Dios, sino que el hombre con su ego traerá el caos y más caos que solo podrá arreglar en su segunda venida el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo de la Gloria, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cómo puedo estar yo en la corriente de los demás si la Biblia va en contracorriente de lo que todos dicen? Según de Crónica 18:21 y en 1 Reyes 22:22, donde habla que los profetas le estaban prometiendo al rey que iba a vencer al enemigo y se levantó un profeta de Dios y dijo que no, que iban a perder la guerra, que venía destrucción y le dieron una cachetada al profeta. Y Dios en el cielo estaba reunido con sus ejércitos y preguntó, ¿quién va a ir y determinar la muerte de acá? Y se levantó un espíritu, dice la Biblia, espíritu en minúscula, que cuando habla de espíritu en minúscula habla de demonios. Y dijo, yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Le creyeron al profeta positivista y el resultado fue que los reyes murieron. Los reyes de Israel murieron y el pueblo fue derrotado y hubo mucha muerte en ese tiempo. En los tiempos del profeta Jeremías también hubo este conflicto con los profetas que decían paz, paz, cuando en realidad no podía haber paz porque había injusticia, había idolatría y no había arrepentimiento. ¿Cómo creen que Dios va a traer paz y prosperidad, nueva normalidad, si no se arrepiente? Hay más idolatría, hay más corrupción, hay más injusticia, hay más maldad. En el libro Preparándose para la lluvia, un pastor norteamericano, esto es de hechos reales, conversó con un pastor de una de las iglesias televisivas de Estados Unidos, el cual le aconsejó en buena manera para que tuviera un buen crecimiento. Y le dijo, dile a la gente lo que quiere oír. No le des tanto palo a la gente. Dale un poquito de ánimo para que tengan hasta la próxima semana. Y ya la próxima semana están aburridos y tienen que venir de nuevo. Y tienen otro impulso para aguantar. Y eso lo contó el pastor en su libro. Usted puede leer el libro, no estoy inventándome nada. No, al ego, al pecado, no se trata con acetaminofén. Para que se alivie una semana y no, un tumor, los médicos lo sacan, lo extirpan, lo cortan con un bisturí, con una cuchilla.
Para nosotros la palabra de Dios, la espada del Espíritu. También se reconoce un falso profeta no solo porque promete paz cuando la Biblia dice lo contrario. Tranquilidad, bienestar, éxito, prosperidad, nueva normalidad. Cuando el mundo sigue en idolatría, en corrupción, injusticia y pecado. Y Dios lo que va a traer cuando hay eso es juicio. Segundo, se reconoce a los falsos profetas cuando solo trabajan por ganancias, por enriquecimiento y lucro del pueblo. Ezequiel había dicho en los días malos, Ezequiel 22:27, sus príncipes en medio de ella son como lobos que destrozan la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Seamos honestos. ¿Qué es ese evangelio de la prosperidad? Es uno que presenta a un Jesús como un genio mágico que quiere darnos una vida llena de lujo, de éxito y de prosperidad en la tierra. Usan el versículos como pedid y se os dará, pedid y se os dará. Cuando estudiamos hace unos capítulos en este mismo Sermón del Monte, que ese pasaje Jesús lo usaba para decir que se pidiera fuerzas para poder soportar los mandamientos que él había dado, para poderlos cumplir. Lo usan para pedir, y aunque uno le puede pedir a Dios, y más bien Jesús dice, las añadiduras le van a caer atrás, pide y se te dará fuerza para poder cumplir mi palabra. Es lo que está diciendo en ese pasaje. Entonces quieren presentarnos a un Jesús así, una vida llena de lujos y éxito aquí en la tierra, de supremacía evangélica, y eso lo lograron la religión tradicional. ¿Y será que les ayudó tener la prosperidad que tienen, ser los dueños del mundo junto con la banca mundial? Nada más equivocado que eso. Eso no es lo que promete Jesús. El evangelio de la prosperidad, por ejemplo, ha engañado a muchas personas, los ha llevado a la bancarrota espiritual, mientras que por lo general solo prosperan quienes lo predican. Además, como bien ha señalado algunas personas en contra de ese falso evangelio, la prosperidad terrenal es lo que promete Satanás a quienes le adoren. Mateo 4:9, ¿qué prometió Satanás a Jesús si lo adoraba? ¿Quiénes son los que adoran lo que sea por la prosperidad en la tierra? Madonna, Shakira, Maluma, Lady Gaga, los bancarios, los políticos a nivel mundial y otros. Mucha gente que sigue a estos falsos profetas de la prosperidad, del éxito y de la conquista de este mundo por medios políticos son engañados porque ellos también están enamorados del Dios Mamón y del Dios Dinero. Esas iglesias se llenan, ¿por qué? Porque esa gente que llega allá están también enamorados del dinero. Y claro, si les dicen que si ellos dan un millón, Dios les va a dar 10, claro que les sirve esa predicación. Por eso dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En la Biblia el lenguaje sencillo dice, porque buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. ¿Qué quiere? La gente quiere oír plata, prosperar por encima de los demás. Eso, van a un profeta que les prometa eso. 3. Se reconoce a los falsos profetas cuando los profetas se suman a la explotación del pueblo. Y usted dice, bueno, ¿y cuáles son los profetas que están sumados a la explotación del pueblo? Créame, hermano, que la iglesia a nivel mundial, mucha iglesia a nivel mundial, no es, gracias a Dios, la evangélica la principal en eso. Está sumada a la explotación mundial. Cuando Fidel Castro decía que la religión es una herramienta para adormecer las masas a los pueblos y se dejen explotar, cuando Karl Marx y Federico Engels decían que la religión era el opio de los pueblos, no estaban diciendo mentira del todo, porque en ese tiempo la religión tradicional estaba ayudando a la banca mundial a explotar el mundo, las masas pobres. Sofonías hace una descripción del estado de maldad de Israel cuando nos dice, Sofonías 3:3, sus príncipes, oiga cada palabra, sus príncipes en medio de ella son como leones rugientes, sus jueces son como lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana, sus profetas son livianos. ¿Conoce alguna iglesia que esté mezclada con los gobiernos mundiales? ¿Conoce alguna iglesia que hasta los presidentes más grandes del mundo respeten y se inclinen y les besen la mano? ¿Conoce aún líderes evangélicos que tienen poder político a nivel nacional y mundial? Entonces aquí habla de príncipes, de jueces y de profetas. Dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Contaminaron el santuario. Yo fui a Cúcuta
y en una de las iglesias más grandes de Colombia, de sana doctrina, estaban orgullosos porque el presidente Santos había predicado en su púlpito. No, nuestra iglesia, aquí ha predicado, es decir, norteamericanos, canadienses, australianos, pastores alemanes, han predicado de todo tipo. Hasta el presidente predicó en nuestro púlpito, como si fuera honroso que un presidente predicara en nuestro púlpito, porque cuando Santos predicó allá en esa iglesia, había acabado de venir del Nevado de Santa Marta de reunirse con los chamanes. Y una semana antes con los LGTBI. Sus oficiales en medio de él, dice otra traducción, son como leones rugientes, sus jueces como lobos que no dejan para la mañana, y sus profetas son del tipo altanero y fraudulento. Habla de una asociación, habla de príncipes, bueno, vamos a explicarlo, habla de una asociación terrible, malvada, de la cual se vale Satanás para destruir el mundo. Los príncipes de los cuales habla el profeta Sofonías está hablando de los que hoy son presidentes y los cargos más altos del gobierno. Sus jueces son hoy los funcionarios del gobierno, de la rama judicial, legislativa y ejecutiva. Sus profetas representan todas las religiones al servicio del gobierno humano y no al gobierno de Dios. Todas aquellas que por un estatus, un poder, una comodidad se unen al gobierno para explotar el pueblo. ¿Sabe que yo hice el seminario en Cuba para pastor? ¿Sabe que si yo quiero hacer la licenciatura, tiene que ser a través del minuto de Dios? Entonces la iglesia evangélica tiene que asociarse ¿a quién? Para poder tener líderes o pastores que puedan ejercer como un oficio reconocido por el Estado. Y hermano, abra los ojos. Y dice, no, sé suave, habla suave. ¿Cómo hago para rebajar? Tengo que abrir los ojos a la gente. Oiga esto. Todas aquellas que por un estatus social, un poder, una comodidad se unen al gobierno para explotar al pueblo. Hoy existe una alianza a nivel mundial. Todo el mundo sabe cómo Dios dirige, cómo Dios hace su obra en la tierra. A través de las iglesias, de los pastores, está la luz de todo. ¿Cómo obra Dios? Iglesias, líderes, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas. Pero así Dios lo hace en medio. ¿Cómo dirige el diablo el mundo? Lo hemos compartido acá. Está en una enseñanza que se llama estructura social piramidal milenial. Y está ahí, tiene como 40 visitas. El diablo dándole palo por el lomo a la gente y la gente no se pertrecha de las herramientas, no se percibe de las verdades. Entonces, ¿cómo dirige el diablo el mundo? A través de unas familias que son dueñas de la banca mundial, de las organizaciones como la FIFA, la ONU, la UNESCO, la OMS. Y a través de esos bancos mundiales dirigen los bancos nacionales. Y a través de los bancos nacionales dirigen a los políticos, porque ¿quiénes ponen a los políticos? Aquí se habla del poder legislativo, judicial y ejecutivo, pero no hablan del poder financiero, que es el que dirige y pone y quita a los demás. Un presidente dura 4 años, pero ¿cuántos años dura el dueño del banco? Toda la vida. Un presidente vende a su pueblo por 4 años llevarse la mayor cantidad de dinero que pueda en 4 u 8 años. Pero eso están de toda la vida, esas familias están de toda la vida. Y si busca por internet, los que estuvieron de presidente y vicepresidente en la época de Santos eran los nietos de los que fueron presidente y vicepresidente hace como 15 o 20 o 30 años atrás. El diablo dirige así el mundo. Hermano, el mundo está siendo dirigido por una organización nefasta, fea, dirigiendo al mundo. Están, lo que estaba diciendo, una alianza a nivel mundial entre religión, principalmente la tradicional, la religión tradicional, llamada en Apocalipsis, me disculpa, la gran ramera, pero la Biblia dice así, yo no estoy diciendo una grosería, la Biblia dice en Apocalipsis la gran ramera. Yo no puedo ser más fino que Dios, porque Dios Él sí es santo. La gran ramera y la élite globalista mundial, la banca mundial y las organizaciones luciferinas, los Illuminati, los jesuitas, los Bone Scroll, todas esas organizaciones luciferinas adoran al Dios Lucifer, al que ellos adoran. Y a eso quieren llevar al mundo completo. Y hay iglesias a nivel mundial, incluyendo la Gran Ramera, que la Gran Ramera no es una sola iglesia, no es la religión tradicional solo. Es toda aquella iglesia que se une al Estado para explotar y llevar al pueblo a la adoración de Lucifer. ¿Y por qué lo hacen? Por lo que dije ahorita, estatus, poder, comodidad. Imagínense que me digan a mí que si no hago la licenciatura no puedo trabajar de pastor. Me toca una decisión. Entonces es difícil. Diga, no, si no tiene credencial que dé el minuto de Dios. Y entonces ya vengo yo a la semana que viene, hermanos, el día que ya pasó y la noche que viene.
Se reconocen a los falsos profetas. Esta es la número 3. Cuando no tienen misericordia de la gente. Cuando Pablo está advirtiendo en su discurso de la despedida a los ancianos de la iglesia de Efeso de los peligros por venir, les dijo, Hechos 20:29, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es decir, gente que no tiene misericordia. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí discípulos. ¿Por qué debería tener misericordia esa gente, esos profetas, si al fin y al cabo lo único que les mueve es la lana, el lucro, las ganancias del asalariado? Esta etapa ha sido una prueba fuerte para muchos pastores a nivel nacional y mundial. Entonces, imagínense, ¿para qué ellos van a tener misericordia del pueblo si las ganancias, el lucro del asalariado es lo único que los mueve? Hay personas que le hacen al líder, al guía, muchas cosas feas. Y viceversa, a veces nosotros hacemos heridas a la gente, pero hay veces que la gente nos hace cosas muy feas. Pero cuando vemos a alguien sufriendo en su problema, debemos ser movidos a misericordia. Y volver volver a orar por el hermano, y volver a orar por el hermanito, y volver a tratar de ayudarle a resolver el problema. Pero el significado aquí es que no tienen misericordia con la gente que ya es pobre y que luchan duro para el sustento, porque tienen dificultades y encima usan la fe para trasquilarlos y usan esas ganancias para aumentar sus lujos y sus privilegios. Con algunos hermanos de acá yo he ido a trabajar en sus trabajos y he visto lo duro que se ganan el dinero. Ese tipo de profeta no tiene misericordia de ese esfuerzo que hace el hermano y utiliza la fe para trasquilarlo y aumentar sus lujos y su vida opulenta. Se reconoce a los falsos profetas cuando los profetas no predican o enseñan lo mismo que enseña Cristo Jesús. Esta es la 4. Lo mismo que enseña Jesucristo. Oiga esto. Los profetas son falsos, se reconocen a los falsos profetas cuando los profetas no predican o enseñan lo mismo que el Señor Jesús enseña. Bueno, entonces, ¿cómo hago para identificarlo? Estudie usted lo que enseña Jesús y ya va a saber cuando un falso profeta le está metiendo mentira. ¿Por qué el pueblo no reconoce un falso profeta? Porque aunque ese profeta le enseñe algo que no enseña Jesús, ellos no saben cómo identificarlo porque por sí mismos no estudian la palabra y no buscan la palabra de Jesús. Para entender qué es lo que enseñan los falsos profetas y maestros, diferente a lo que enseña Jesús, debemos ver el contexto de este pasaje que acabamos de leer. Pues estos versículos de falsos profetas que estamos estudiando son una continuidad de todo lo que venía él diciendo. ¿Por qué la gente, los predicadores y líderes mandan a la gente a pedir con el versículo pedid y se os dará? Porque no ven el contexto. ¿Por qué Jesús dijo pedid y se os dará? Porque antes había dicho un poco de leyes y mandamientos que eran difíciles. Y la gente diría, ¿pero cómo? Así que si me dan en una cachetada pongo la otra, que si me dicen que lleve 1 milla tengo que llevar 2, que mi justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Cómo hago todo eso? Que Jesús dijo, pidan y se los dará. Entonces la gente saca el versículo, lo recorta del lugar y lo usa para otro que no es lo que está diciendo el pasaje. Entonces, por eso mismo, ¿de qué venía hablando Jesús cuando dijo esto de los falsos profetas? Si queremos saber qué enseña Jesús, que es diferente a lo que enseñan los falsos profetas, o al revés, ¿qué es lo que enseñan los falsos profetas? ¿Qué es diferente a lo que nos enseña Jesús? Debemos identificar el por qué Jesús comenzó a hablar de falsos profetas. Jesús es el ser más inteligente del mundo. No puede ser que empiece a hablar para allá y para acá sin saber de qué viene diciendo. ¿Qué venía hablando Jesús? ¿Por qué Jesús comenzó a hablar de los falsos profetas? ¿De qué venía hablando? ¿Qué venía diciendo? Leamos unos versículos antes, el versículo 15 desde el 13. Dice allí, Jesús estaba diciendo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Qué venía diciendo el Señor Jesús? Esto. Y muchos son los que entran por esa puerta, por esa puerta de la perdición. Se lo vuelvo a leer. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Cómo es el camino de la perdición? Ancho. ¿Cómo es la puerta de la perdición? Ancha. ¿Y cuántos van por ahí? La mayoría. ¿Y cómo es la puerta de que enseña Jesús de la salvación, de la vida? Estrecha. Y sigue diciendo Jesús, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Y seguidamente viene el versículo 13, donde dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, por dentro son lobos rapaces. Es una misma enseñanza. Nosotros fuimos los que le pusimos números a los versículos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Debemos reconocer cuáles son los falsos profetas, cuidarnos de ellos, guardarnos de ellos, porque primero, según Jesús, nos pueden hacer perder el buen camino, que es el estrecho. ¿Y nos pueden hacer ir por cuál camino? Por el ancho. ¿Pero a dónde lleva el camino ancho? A la perdición. Tenemos el deber de analizar los que nos enseñen en cualquier lugar, de escudriñar nosotros mismos las Escrituras para asegurarnos de que lo que nos están enseñando es lo mismo que enseña el Señor Jesús. No podemos aceptar que un profeta nos haga creer que la puerta ancha, que el camino espacioso no es de perdición, porque es diferente a lo que Jesús quería que entendiéramos y creyéramos. Tenemos que asegurarnos por nosotros mismos que los que nos enseñan nos están instando a entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto que lleva a la vida y que nos enseñó el Señor Jesús. Pues el falso profeta, en su afán de simpatizar con el auditorio, de caerle bien a la congregación y a la gente, que venga todo el mundo y no se le vaya a nadie, enseña y predica algo diferente a lo que enseña Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús mandó un mensaje muy fuerte? Se le fueron todos y le quedaron los 12 y dijo Jesús: ¿se quieren ir también ustedes? ¿Se quieren ir? Oiga esto, hermano. El falso profeta, por simpatizar con el auditorio y con la congregación, predica y enseña diferente a lo que enseña Jesús. Predica algo que a la gente le guste, como por ejemplo ya hemos dicho, el reino de la prosperidad en la tierra. Predica la lucha física y de clases, la política, la implantación del reino de Dios por los creyentes en la tierra por medios humanos, por métodos humanos, a veces disfrazados de métodos espirituales. A la gente le gusta la tradición, el romanismo, la idolatría, porque no le obliga a cambiar su naturaleza egoísta, no le obliga a luchar contra su egoísmo. A la gente le gusta la superstición, que le asegure que todo va a ir bien a pesar de no arrepentirse. A la gente le gusta que con su intelecto y con su fuerza y su religiosidad se puedan salvar para no hacer la fuerza de quitar el ego y la maldad. A la gente le gusta pensar que este mundo tiene solución humana, pero Jesús dijo que este mundo no tenía remedio, que habrá un fin de este mundo y de la raza humana como la conocemos, que habrá señales catastróficas. Jesús no dijo que iba a haber una nueva normalidad, dijo que habrían señales catastróficas y apocalípticas que mostrarían que estamos en el fin del mundo, y eso lo estamos viviendo ya, lo estamos viendo. Mateo 24, que lo que tenemos que hacer es agarrarnos de Él para recibir la salvación y salvar a todo el que podamos con la predicación del Evangelio, que contra Satanás solo el Señor tiene poder. ¿Por qué los bancarios mundiales pueden? ¿Por qué los políticos pueden? Porque tienen el respaldo de Satanás en este tiempo y Dios lo ha permitido para salvación nuestra y para perdición de ellos. Contra Satanás solo el Señor puede, ni con marcha, ni con un presidente cristiano, que a todos esos malvados hijos del diablo los vamos a juzgar junto con el Señor, y nosotros estaremos con Él para verle la carota a ese santo, a ese Fidel Castro, a ese Chávez. Le vamos a ver la cara de terror, la carota de terror, y lo vamos a ver caer de rodillas, reconociendo que merecen el infierno y cumpliéndose en ellos lo que dice la palabra, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. ¡Aleluya! Usted lo va a ver. ¿Para qué quiere la supremacía política en este mundo si nosotros tenemos otro lugar donde somos famosos, donde estamos siendo esperados con calle de honor para entrar allá? Usted le va a ver la carota de terror a todos esos corruptos, arrogantes y abusadores en el juicio del gran trono blanco. Todo el que te incite a gastar tu energía, tu vida y tu fe para la lucha del mejoramiento de la vida terrenal por medio de la política, de la lucha de clases, de la habilidad en los negocios, del humanismo, de la psicología y de demás métodos humanos, es un fuerte candidato a falso profeta, porque no enseña lo que enseña Jesús. Jesús no promovió una lucha social, no hizo una marcha, no incitó al vandalismo, no mandó a hacer una guerra espiritual con el único objetivo de derrocar a un gobernante. Yo fui a Cuba y allá muchos pastores estaban orando para que Fidel se muriera. Fidel se murió y mejoró Cuba. No, lo que tienen que es arrepentirse y quitar la brujería y la santería que tienen allá, que inunda el país. Venezuela lo que tiene que arrepentirse de la brujería y la santería que tenía y que le importó a Cuba. Entonces, por métodos humanos vamos a cambiar un presidente y mejorar.
Eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús mandó a hacer guerra espiritual con el único objetivo de salvarnos a nosotros, de no perder la salvación y de salvar a todo el que pudiéramos, porque Jesús es el arca. Este mundo será juzgado y destruido por fuego. La gente está enamorada del mundo y los falsos profetas te enseñan a enamorarte más del mundo para que vayas allá. Tranquilo, esto viene a la nueva normalidad, Dios te va a dar 5 camiones, sigue trabajando, sigue luchando la vida y tratando de vivir, de prosperar, pero sabiendo que no ese es el centro de la vida, no ese es el objetivo principal, eso es solo para sostener tu cuerpo mientras estés vivo acá. Jesús es el arca, este mundo será juzgado y destruido por fuego, ya no por agua. Los banqueros y los políticos y todos los injustos serán juzgados y lanzados al infierno junto a su amo Satanás, a quienes ellos le sirven. Luego los discípulos que entendieron e hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. ¿Qué hicieron? No enamorarse del mundo y sus riquezas, enamorarse de Dios, orar, estudiar la Biblia, asistir a sus congregaciones, colaborar con la obra, predicar, tratar de apartarse del mundo para tratar de vivir en santidad, soportar la persecución y todo tipo de padecimiento. Ellos vivirán para toda la eternidad, que en cielo nuevo y tierra nueva, gobernada junto con el Rey del universo, sometidos al Padre Celestial, al Todopoderoso Señor. Nosotros también viviremos si seguimos las enseñanzas de Jesús. Mateo 10:16, Jesús dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y en Mateo 7:15 dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Si usted ve un programa de la naturaleza, de la vida natural, donde hablan cómo es el método de estos animales feroces. Los lobos primero acechan a la presa desde los ocultos del bosque. Los políticos y los banqueros hacen reuniones ocultas con organizaciones secretas elitistas y hacen planes. Todo esto que está pasando lo tienen planeado desde los años 50. Abran los ojos. Los lobos primero acechan a la presa desde el oculto del bosque. Luego, con astucia, ponen en práctica una estrategia sobre la presa desprevenida e ingenua. Así está el pueblo mundial. La iglesia no debería estar desprevenida, ingenua ante el ataque de los lobos. Después, si la presa, la víctima se defiende o sale huyendo, pasan a la táctica del cansancio. La persiguen hasta agotarla. La gente va a terminar cansada, endeudada con todas estas marchas, con todas estas protestas, hasta que la presa cae de cansancio. Eso hacen con el pueblo. Cuando la agarran, la muerden sin piedad hasta que la desprezan. Cada cual hará por su parte y le arrancan los pedazos hasta que la rompen en piezas, por grande que sea la presa. Y ahí quedan solo los despojos. Así hacen los políticos, los bancos y los falsos profetas, las falsas religiones con el pueblo. Yo me ponía a pensar que este mundo se parece, ellos quieren volver al mundo como un galpón de pollos, como un corral de vacas, como un corral de animales que solo reproduzcase, coma y produzca y quieren llevar a todo el mundo a una pobreza tal como la de Cuba y Venezuela. Se lo he dicho muchas veces y ahí puse un video de un pastor venezolano que habla sobre eso. Como hace 15 años atrás les avisamos que Venezuela iba para lo mismo de Cuba. Y yo, no, chamo, nosotros no nos dejamos. Es que eso no es por hombría, es un espíritu. Es algo más. A los rusos se les metió y son también hombres valientes y fuertes como los venezolanos, hombres y mujeres valientes, y se les metió. Pero aunque no se les meta el comunismo o la izquierda, eso solo agiliza la pobreza. Por la inclusividad y otros métodos la van a meter en todos los países. No espere que en Colombia vayan a meter la izquierda. Van a hacer empobrecer el país con pandemias, con deudas, con cosas bancarias, con la inclusividad, con otros tipos de ideología. El león, sin embargo, tiene otra táctica de caza. Pero su finalización es morder el cuello de la víctima, del animal, hasta asfixiarlo y desangrar su presa para después comerlo tranquilamente. Así, ni más ni menos, es como hacen los bancos mundiales con sus organizaciones, los títeres, los políticos títeres que les sirven a ellos y todo ese sistema luciferino junto con la gran ramera y todos los líderes religiosos que son falsos profetas porque enseñan lo diferente al Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia. Tu palabra, lo que creo que quisiste decir en aquel momento a tu pueblo, la hemos repetido. Ojalá yo hubiera pensado así desde siempre. Hubiera querido siempre tratar de buscar lo que tú dijiste y no mis ideas para predicarlas. Pero gracias Dios porque siempre llega una primera vez o siempre llega un momento, llevamos un tiempo
compartiendo esta enseñanza verso por verso, capítulo por capítulo del Antiguo y Nuevo Pacto, buscando lo que tú quisiste decir y no lo que se nos ocurrió a nosotros. Gracias, Dios, porque tu palabra es fuerte. Todo el Sermón del Monte habla una palabra desafiante, que desafía nuestro ego, que quiere vivir una vida terrenal, explotar a los demás y vivir mejor que los demás, capitalizar. Eso es lo que pide la carne, una vida terrenal de lujos y de mejora, pero este mundo va a destruirse. Y aunque este mundo demore en destruirse, nuestro cuerpo va a envejecer y destruir. Y nos vamos a tener que presentar frente a Dios, frente a un Dios todopoderoso que dijo una cosa en la Biblia y nosotros entendimos otra. Jesús dijo, guardaos. Esa palabra es cuídense, tengan cuidado. Un falso profeta no les va a venir con cara de malo y con cachos y con ojos rojos y una colita con una flecha en la punta. No, va a venirles con palabras lisonjeras. Va a venirles con promesas de bienestar, con promesas de una vida terrenal. Sí tenemos que vivir y sostener este cuerpo, pero así Dios lo haga millonario. Dios quiera que usted tenga tanto dinero, pero siempre enamorado de Dios y del cielo, despreciando las cosas terrenales como solo aquello que necesitamos para sobrevivir. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender, a escudriñar. Que no creamos lo que diga este predicador cubano hablando de que hay muchos falsos profetas. Que nosotros mismos escudriñemos la palabra y busquemos la realidad. Que nadie nos meta cuentos. No traguemos entero. Leamos la palabra. Lea el Sermón del Monte. A ver si hay algún momento ahí donde Jesús promete que con una lucha de clases vamos a mejorar el mundo. Ni haciéndose usted millonario va a evitar el poder, el tener que morirse. Así usted llegue a ser millonario, así sea la mujer más linda de todo el planeta, el hombre más simpático de todo el planeta, así sea el más fuerte, el más inteligente, su cuerpo va a envejecer y va a morir. Jesús nos enseñó siempre, puede revisar el Sermón del Monte, a no buscar en los reinos terrenales, a buscar del reino de Dios y su justicia, porque las cosas necesarias para sostener el cuerpo nos van a perseguir por añadidura. Señor, bendícenos con esta palabra, que tu pueblo y podamos abrir los ojos y entender y escudriñar tu verdadera enseñanza. Porque todos pensamos que somos salvos, porque todos pensamos que estamos en la verdad, hasta que leemos tu verdad. Tú eres la verdad, tú eres el camino y tú eres la vida. Ayúdanos a tener discernimiento y, Señor, estar atento a los falsos profetas para cuidarnos de ellos. No seamos uno de esos 2000 que siguen a los falsos cristos o a las falsas cristos. Que no seamos uno de esos grupos grandes o pequeños que siguen engañadores. Te seguimos a ti, a tu palabra, y aquel que se apegue a tu palabra, lo escuchamos. Y si se equivoca, lo corregimos. Y le decimos, no, Señor, eso no es lo que dice la Biblia. Por favor, ¿me predica la Biblia o lo sacamos de aquí rapidito? Gracias, Señor. Bendícenos con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén.